Hola chicos, en este vídeo vamos a ver las relaciones métricas en el plano. Son unas relaciones muy básicas que nos van a ayudar a entender otros conceptos de geometría. En primer lugar vamos a ver lo que es el concepto de distancia entre dos puntos. En segundo lugar vamos a ver lo que es la distancia de un punto a una recta. En tercer lugar la distancia entre dos rectas que son paralelas. Y por último vamos a recordar cómo se calculaba el punto simétrico de un punto con respecto a una recta. Veamos el primer caso, distancia entre dos puntos. Supongamos que tenemos dos puntos en el plano, uno de coordenadas P, x sub 0 y sub 0, y otro de coordenadas Q, x sub 1 y sub 1, y los tenemos dibujados en el plano. Si queremos calcular la distancia entre estos dos puntos, fijaros que sería la longitud de este segmento. Este segmento, si lo descomponemos en dos partes, si dibujamos las coordenadas del punto P, que son x sub 0 e y sub 0, y las coordenadas del punto Q, que son x sub 1 e y sub 1, fijaros que tenemos dibujado un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo, como todos ellos, se le puede aplicar el teorema de Pitágoras. Fijaros entonces que tenemos que por una parte un cateto es la diferencia entre las coordenadas de x de los dos puntos y por otra parte otro cateto es la diferencia de las coordenadas y de los otros puntos. Con lo cual, aplicando el teorema de Pitágoras, recordar que la hipotenusa era la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Con lo cual, la distancia va a ser la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado. De ahí la expresión que tenemos de la distancia entre dos puntos. Esto a la hora de aplicarlo es bastante sencillo. Vamos a ver ahora un ejemplo práctico para que veáis cómo se aplica de una manera muy fácil. Supongamos que tenemos dos puntos y queremos calcular la distancia entre los puntos P y Q. Las coordenadas de P son menos 2, 5 y las coordenadas de Q son 3, 4. En este caso tenemos las coordenadas bien definidas, por lo tanto tenemos que la distancia entre P y Q sería x sub 1 menos x sub 2 al cuadrado, en este caso sería 3 menos 2 todo al cuadrado, más la diferencia de las coordenadas y, 4 menos 5 todo al cuadrado. Hacemos operaciones y fijaros que en este caso me quedará 5 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, haciendo operaciones y calculando nos quedará la raíz de 26, con lo cual podemos decir que la distancia entre el punto P y el punto Q es raíz de 26. Como veis es muy sencillo aplicar la fórmula o la expresión de la distancia entre los dos puntos en el plano. Veamos ahora cómo se calcularía la distancia de un punto cualquiera a una recta. Supongamos que tenemos una recta cuya ecuación general tiene esta forma. Recordad que esta es la expresión general de una recta en el plano. Y tenemos un punto cualquiera de coordenadas x sub 0 y sub 0. Antes de empezar, también quiero recordaros que la distancia siempre se mide en perpendicular. Es decir, nosotros podríamos pensar que la distancia es de este punto a esta recta, podría ser este segmento que estoy trazando, pero este segmento no es en perpendicular. Entonces, la distancia entre un punto y una recta siempre es la menor de las distancias posibles, que en este caso es la distancia en perpendicular. Bueno, pues vamos a ver cómo se calcularía la distancia de un punto a una recta. La distancia del punto a la recta viene dada por la expresión, esta expresión que tenéis aquí a la derecha. Fijaros que aquí vamos a poner en el numerador la expresión de la recta sustituyendo la variable x y la variable y por las coordenadas x e y del punto. Y aparece un valor absoluto, que ahora lo explico. Partido por la raíz cuadrada de a cuadrado más b de a cuadrado, que es el coeficiente de la x, más el cuadrado del coeficiente de la y.
El valor absoluto se pone porque al ser una distancia, recordar que las distancias son solamente valores positivos. Entonces el hecho de poner el valor absoluto nos asegura que el resultado de esta expresión va a ser un número positivo, nunca va a ser un número negativo. Veamos cómo se aplicaría esto en varios ejemplos. Supongamos que queremos calcular la distancia de un punto P de coordenadas 1, menos 2 a la recta 3x más 4y menos 12 igual a 0. En este caso no hay problema, aplicamos, tenemos que las coordenadas de x e y, las coordenadas del punto P son 1 y menos 2, y entonces en la expresión de la distancia que antes habéis visto, sustituimos las variables x e y por las coordenadas del punto. Hacemos operaciones y en este caso, recordar que el valor absoluto de menos 17 es 17, en este caso diríamos que la distancia del punto P a la recta R es 17 quintos. Veamos otro ejemplo. Averiguar la distancia del punto P 0,2 a la recta. En este caso, fijaros que la recta me la están dando en forma paramétrica. Entonces, como la expresión, para calcular la expresión o para aplicar la expresión necesito la forma general, lo primero que vamos a hacer es dar la expresión de esta recta, pero en su forma general. Recordad que para ello lo que hacíamos es despejar el parámetro t en ambas ecuaciones. Despejamos t en la primera, despejamos t en la segunda, igualamos, que teníamos entonces aquí la expresión continua de la recta, y pasándolo todo a un miembro e igualando a 0, nos queda la expresión general o cartesiana de la recta. Por lo tanto, aplicando la expresión que antes hemos recordado de la distancia de un punto a una recta, sería sustituir en la fórmula, en la expresión, las coordenadas, las variables x e y por las coordenadas del punto. En este caso, haciendo cálculos, me quedará 11 partido raíz de 10, que racionalizando nos quedará 11 raíz de 10 partido por 10. Esto se puede dejar así o operar en forma de números decimales, pero lo recomendable siempre es dejarlo como una fracción irreducible. Bueno, como veis, en este caso es bastante sencillo. Veamos un tercer ejemplo. En este tercer ejemplo nos plantean un ejercicio pero al revés. Nos van a pedir que calculemos las coordenadas de un punto del plano que sabemos que tiene una distancia o que hay una distancia de raíz de 8 a la recta x más y más 1 igual a 0. Fijaros que ahora no es como antes que nos pedían calcular la distancia de un punto a la recta. En este caso ahora nos van a pedir que determinemos un punto cualquiera en el plano cuya distancia a una recta conocida es raíz de 8. ¿Cómo lo haríamos? Nosotros sabemos que la distancia de un punto a una recta es esta expresión. Como la distancia nos la dan como dato, tendríamos esta situación de aquí. Fijaros que x sub 0 x sub 0 e y sub 0 son las coordenadas del punto que yo quiero calcular. Haciendo operaciones nos quedaría esto. Pasando este raíz de 2 multiplicando a esta parte, nos quedará raíz de 16, ya que raíz de 8 por raíz de 2 es raíz de 16, igual al valor absoluto de esto de aquí. Y en este caso me quedará que 4 es esta expresión de aquí. Antes de seguir, recordar un concepto. El valor absoluto plantea un pequeño problema. Si yo tengo, por ejemplo, que un número tiene de valor absoluto 4, el número puede ser o bien 4 o bien menos 4. Recordad que el valor absoluto de 4 es 4 y el valor absoluto de menos 4 también es 4, con lo cual tenemos dos resultados posibles. Entonces, de la expresión anterior nos va a aparecer dos posibilidades. O bien este número de aquí dentro, que es x sub 0 más y sub 0 más 1, es 4, o bien este número sería menos 4. Cambiando signos, ¿vale? Me quedaría que menos x sub 0 menos y sub 0 menos 1 sería también 4. Recordad que estas son las dos posibilidades cuando tenemos el valor absoluto de un número. Con lo cual, fijaros que hemos obtenido dos expresiones que no son más que dos rectas paralelas, porque fijaros que si esta recta la multiplicáramos por menos 1 me quedaría también x sub 0 más y sub 0 más 1 igual a menos 4, y entonces hemos obtenido dos rectas paralelas a la inicial que guardan una distancia de raíz de 8. Fijaros que una sería esta de aquí y la otra sería esta de aquí.
Entonces, en este caso, este ejercicio tiene dos posibles soluciones. Es decir, existen dos rectas en la cual todos los puntos de estas rectas guardan una distancia de raíz de 8 con respecto a la recta original. Es decir, si cogiéramos cualquier punto de esta recta, la distancia de esta recta a la recta original es raíz de 8 y la distancia de cualquier punto de esta recta a la recta original también sería raíz de 8. Veamos el tercer punto de este tema. Distancia entre dos rectas paralelas. Cuando yo tengo dos rectas paralelas, como por ejemplo R y S, la distancia entre estas dos rectas siempre es constante. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cogeremos un punto cualquiera de una de ellas, por ejemplo de la recta S, y calcularemos la distancia de este punto a esta recta, tal y como hemos visto en el punto 2. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la recta R de ecuación esta, 2x más y menos 3 igual 0, y R', otra ecuación cuya expresión es menos 4x menos 2y más 5. Fijaros que son paralelas, porque si yo multiplico la primera ecuación por menos 2, el coeficiente de la x y el coeficiente de la y son iguales. Si multiplico esta por menos 2 me quedará menos 4x y si multiplico por menos 2 me quedará menos 2. Entonces, recordar también que cuando los coeficientes de la x y de la y eran iguales o proporcionales, las rectas eran paralelas. No tiene por qué ocurrir con los términos independientes, porque en el caso de que también fueran proporcionales, lo que las rectas no serían paralelas, serían coincidentes, es decir, sería la misma recta. Bueno, pues llegado el caso vamos a calcular la distancia entre la recta R y la recta R'. Elegimos un punto arbitrario de una de ellas. Por ejemplo, de la primera cogemos el punto 0,3. ¿Cómo hacíamos esto? Damos un valor concreto, la x, por ejemplo el valor 0, y hallamos la y, que en este caso nos saldrá 3. Con lo cual el punto 0,3 pertenece a la recta R. Y ahora vamos a calcular la distancia del punto P a la recta R'. Aplicando lo que hemos conocido antes, sustituimos las variables x e y por las coordenadas del punto 0,3. Hacemos operaciones, me queda 1 partido raíz de 20, con lo cual racionalizando y operando y simplificando me quedará raíz de 5 partido por 10. Así pues, la distancia entre estas dos rectas, la distancia entre R y R' es raíz de 5 partido por 10. Veamos el siguiente punto. El siguiente punto y último va a ser el punto, cómo se calcularía el punto simétrico de un punto determinado respecto a una recta. Es decir, supongamos que tenemos una recta R, supongamos que tenemos un punto P, en este caso 3, 4, y queremos calcular su punto simétrico. El punto simétrico sería aquel, como si dobláramos el plano por la recta, este punto y este punto deberían coincidir. Bueno, pues el objetivo es calcular las coordenadas del punto simétrico. Vamos a distribuir el ejercicio en varias partes. Fijaros que en primer lugar lo que vamos a hacer es calcular la ecuación de la recta R'. La recta R' es perpendicular a la recta R. ¿Por qué? Porque tiene que pasar, o la hemos elegido de manera que pase por el punto P y por el punto simétrico. Entonces, por naturaleza, esta recta R' tiene que ser perpendicular con la recta original. Pues bueno, pues en primer lugar vamos a calcular la ecuación de esa recta. Si cogemos la ecuación de la recta R, la ponemos en forma explícita para poder sacar la pendiente. En este caso, la pendiente de la recta R sería 3/4. Recordemos que cuando tenemos una recta y otra recta perpendicular, la pendiente de la recta perpendicular es la inversa y opuesta de la pendiente original. Es decir, que si yo tengo que M es la pendiente de esta recta, M', que será la pendiente de esta otra recta, será la inversa y opuesta. Aquí me faltaría el menos, pero bueno, lo digo de palabra. Entonces, si yo cojo la pendiente de la recta R, saco su inversa, que sería 4/3, y su opuesto, que será menos 4/3, tendremos entonces que la pendiente de la recta R' es menos 4/3. Así pues, la recta R' tendrá de expresión explícita
menos 4 tercios de x más un cierto b. Ese cierto b, ¿cómo lo podemos calcular? Como yo sé que esta recta R' pasa por el punto P, sé que si a la x le doy el valor 3, la y necesariamente va a ser el valor 4. Haciendo eso y despejando b, me sale que b es igual a 8. Con lo cual, la ecuación de la recta R' ya sé que es la ecuación explícita menos 4 tercios de x más 8. Lo siguiente que vamos a calcular es el punto M. Y fijaros que el punto M es la intersección de la recta R original y la recta R', la intersección. ¿Cómo se halla la intersección entre dos rectas? Resolviendo el sistema. Si yo tengo la primera recta, la recta R original, y la recta R que hemos calculado, tendremos este sistema. Resolviendo este sistema, tendremos que el punto M, que es el punto medio que hay entre P y P', tiene de coordenadas 24 quintos, 8 sextos. Recordar que acabo de decir que M es el punto medio entre P y P', ya que esta distancia de aquí ha de ser la misma distancia de aquí. Recordando entonces las coordenadas o cómo se obtenían las coordenadas del punto medio entre dos puntos determinados, recordar que para sacar las coordenadas, la coordenada x del punto M era la coordenada x de este punto más la coordenada x de este punto partido por 2. Bueno, pues coordenada de x de este punto más coordenada de x de este punto partido por 2 es la coordenada x del punto M. Lo mismo con la parte y. La coordenada y del punto M, es la coordenada y de este más la coordenada y de este partido por 2. Y como veis, aquí tengo dos expresiones. De la primera vamos a sacar x, que sale 33 quintos, y de la segunda vamos a sacar y, que sale menos 4 quintos. X e y son las coordenadas del punto simétrico P'. Con lo cual el punto P', esto debería ser P', es el punto 33 quintos menos 4 quintos. Bueno, pues como veis es bastante sencillo, siguiendo unos pasos muy lógicos, cómo calcular el punto simétrico de un punto determinado con respecto a una recta determinada. Espero que os haya ayudado el vídeo. Espero que podáis aplicarlo en vuestros ejercicios y considerarlo como algo de contenidos muy básicos en las relaciones métricas en el plano. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos.